Buenos días, amables televidentes. Soy José Alberto Tejada presentándoles el informativo Nuestra Gente, el espacio de información y análisis que el Canal 2 diariamente les presenta. Hoy vamos a hablar, como les dijimos la semana pasada, del tema empleo. Empleo, desempleo, calidad del empleo, características del empleo, posibilidades del empleo, en el contexto de las negociaciones que tendientes a cesar el conflicto interno han comenzado los equipos negociadores del Gobierno Nacional y de las FARC. Nos acompañan en el estudio la doctora Betty Jiménez de Borrero, quien es panelista frecuente de nuestro programa y que estará acompañándonos hoy en este tema. Buenos días, doctora Betty. Buenos días a la amable teleaudiencia y a los compañeros aquí en la mesa de trabajo. Y está también con nosotros el doctor Federico Vallejo, quien es el director del programa de Economía de la Universidad Santiago de Cali y quien se comprometió la semana pasada a estarnos acompañando hoy, y efectivamente aquí lo tenemos para que hablemos de empleo, industrialización y desindustrialización del país. Buenos días, doctor Federico. Buenos días, José Alberto, la audiencia. Placer estar de nuevo acá con ustedes. Y nuestro periodista jefe, Cristian Peñate. Buenos días, doctor José Alberto, doctora Betty, buenos días. Doctor Federico, gracias por aceptar nuevamente la invitación. Y cada uno de ustedes que están ahí en sus casas, no olviden seguirnos a través de nuestra página web y no olvide, estar siempre pendiente de la información y participar en nuestra línea directa. Muy bien. Dijimos la semana pasada que los llamados acuerdos tendientes a la negociación del conflicto interno, a la cesación del conflicto interno, como primer paso fundamental e imprescindible para entrar a un verdadero proceso de búsqueda y consolidación de la paz, pasan porque esos llamados 5 puntos de la agenda tengan carnita y no solamente caldito. Y los 5 puntos hablan de garantías políticas a la oposición, hablan de solución al narcotráfico, hablan de desarrollo rural, hablan de la agenda política propiamente dicha, y ante los discursos de Iván Márquez y también la posición del ex vicepresidente Humberto de la Calle, muchos sectores de opinión han manifestado su confusión. No es que las FARC están queriendo negociar el Estado, renegociar el Estado, refundar el Estado desde una mesa de negociación. Humberto de la Calle fue claro diciendo que ellos podían hacer eso y mucho más desde el estrado político, es decir, desde la agenda de una organización política en la que sustenten su ideario a partir de la cesación del conflicto interno y la dejación de armas. Pero uno de los temas que más preocupan es el tema del empleo de los colombianos. Hoy estamos hablando de más o menos 21 millones de colombianos que están de una u otra manera ubicados laboralmente, generando ingresos dentro de la economía formal o dentro de la economía informal. Pero de esa gran cantidad de colombianos, más o menos el 40-45% lo están generando en economía informal, en mecanismos de generación precaria de ingresos. Y esto tiene que ver con el modelo económico, esto tiene que ver con la capacidad o la voluntad política del gobierno, o de los gobiernos, mejor, del país, de agendar prioridades que en otros momentos se han descartado, como por ejemplo la industrialización o desindustrialización del país, la tercerización de la economía, la presencia de las multinacionales entrando a saco roto en muchos de los sectores más vulnerables, más sensibles del país, como lo es por ejemplo la minería y la agroindustria, las telecomunicaciones, pero también el descuido o la dejación que ha hecho el gobierno nacional del cuidado tutelar que debe hacer sobre el derecho al trabajo y sobre el derecho al trabajo de calidad para los colombianos que tenemos la ciudadanía en nuestro país. Así que con esta introducción le pido a la doctora Betty que abra este panel conversatorio para que nos dé luces sobre qué es lo que fluye debajo del tema empleo y desempleo en Colombia. Subyace ahí nada más ni nada menos que el modelo económico sobre el cual se basa nuestro país para el manejo de la macroeconomía.
un modelo que a todas luces neoliberal, es decir, dejar en manos de las fuerzas del mercado la regulación económica, ha generado muchas inequidades consistentes, entre otras cosas, en una excesiva acumulación de riqueza en unas cuantas personas, mientras que el 95% de los colombianos en estos 21 años de constitución y de modelo se ha hecho mucho más pobres. No obstante que las estadísticas del Estado a través del DANE muestran o dan a entender de que el país ha dejado de ser pobre y se está convirtiendo el país fundamentalmente de clase media. Esto hay que recibirlo con beneficio de inventario, cuando lo cierto es que las personas se han pauperizado en la medida en que no tienen empleo. La mayoría de los colombianos devengan su sustento del trabajo o de una pensión cuando llegan a la tercera edad, y ya vimos en unos programas anteriores como la mayoría de la población colombiana no tiene pensión, y los privilegiados que tienen pensión, el 75, 80, 85% de esos colombianos solamente tienen un salario mínimo como pensión. Pero permítame decirlo que ha generado un gran revuelo político en el país el hecho de que en la instalación de las mesas de diálogos en Oslo, la insurgencia planteó una serie de problemas puntuales en el país, entre otros la minería, y planteó la posibilidad de dar un cambio al modelo de desarrollo económico. Inmediatamente los delegados del gobierno y posteriormente el gobierno, sectores económicos, empresariales y políticos, pues se han rasgado las vestiduras y a decir que no se estaba cumpliendo con la agenda, y que aquí el modelo económico, ha salido el presidente a decir, no se puede tocar, que solo se puede limitar todo a la discusión de los 5 puntos. Vamos a ver si realmente eso es cierto y si lo que se va a hacer en esos 5 puntos va a generar empleo en el país, o simplemente son unos 5 puntos para que se avalen unas leyes y unas decisiones gubernamentales que ya fueron tomadas sin consentimiento de todos. Entre otras cosas, esos 5 puntos, pretender el gobierno ahora limitar, poner esa camisa de fuerza solo a esos 5 puntos, asume una posición contradictoria, ambivalente. Pues por un lado siempre dice, lo cual es cierto, la insurgencia no nos representa a todos los colombianos, pero resulta que para que le aprueben esos 5 puntos, entonces la insurgencia sí termina representándonos a todos los colombianos, es decir, ahí no participamos nosotros. Qué bueno, ¿no? Fíjense ustedes, me permito, con la venia, como se diría, de mis compañeros de mesa, leer unos puntos muy importantes de ese acuerdo que se firmó en La Habana entre la insurgencia y los delegados del gobierno colombiano, porque esto es lo que nos va a dar luces si realmente la guerrilla empezaron incumpliendo o qué fue lo que allí pasó. Dice, los delegados del Gobierno de la República de Colombia, Gobierno Nacional y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FAREP, como resultado del encuentro exploratorio que tuvo como sede La Habana, Cuba, entre febrero de 23 de 2012 y una fecha que no está allí, y que contó con la participación del Gobierno de la República de Cuba y del Gobierno de Noruega como garantes, y con el apoyo del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela como facilitador de logística y acompañante. Con la decisión mutua, ojo con esto, de poner fin al conflicto como condición esencial para la construcción de la paz estable y duradera, atendiendo al clamor de la población por la paz y reconociendo que la construcción de la paz es un asunto de la sociedad en su conjunto que requiere de la participación de todos sin distinción. El respeto de los derechos humanos en todos los confines del territorio nacional es un fin del Estado que debe promoverse. El desarrollo económico con justicia social y en armonía con el medio ambiente es garantía de paz y progreso. El desarrollo social con equidad y bienestar, incluyendo las grandes mayorías, permite crecer como país.
Una Colombia en paz jugará un papel activo y soberano en la paz y el desarrollo regional y mundial. Es importante ampliar la democracia como condición para lograr bases sólidas por la paz, con la disposición total del Gobierno Nacional y de las FAREP de llegar a un acuerdo y la invitación a toda la sociedad colombiana. Es decir, de esta especie de preámbulo se desprende de que, en primer lugar, la paz es un bien social, como lo dice la Constitución política. En segundo lugar, que todos tenemos el deber y el derecho de participar en esto de la paz. En tercer lugar, que no está centrado exclusivamente en los 5 puntos de la agenda, sino que se habla de alguna manera del modelo económico, toda vez que está hablando del desarrollo, del bienestar, de la paz con justicia social y todo esto acorde con el medio ambiente. Muy bien. Doctor Federico, Colombia está entrando a las grandes ligas de la economía mundial. De hecho, hoy mismo en Cali está sesionando el Foro de Competitividad de las Américas. Hay más de 1.000 empresarios de América Latina en el Centro de Evento Valle Pacífico. Ayer estuvo el presidente, hay ministros, hay delegatarios de instituciones multilaterales, etcétera. Y efectivamente nos están mirando como la quinceañera bonita en el continente. Estamos al lado de México, estamos al lado de Brasil, estamos adelante de Chile, estamos adelante de Perú, estamos adelante de Argentina, de acuerdo a las cifras macroeconómicas. Pero al mismo tiempo que eso es cierto desde el punto de vista macroeconómico, también es cierto que somos el segundo país más desigual, con mayor inequidad social y económica en el continente americano. Solo nos supera Guatemala, según las cifras de los estudiosos. ¿Cómo usted lee este preámbulo que acaba de mencionar la doctora Betty Borrero, las palabras o las pretensiones de la guerrilla y como el estupor que en alguna medida se ha generado en la opinión pública con respecto al escepticismo que genera esa presión política sobre el modelo económico? Bueno, sí, ahí hay, como planteó la doctora Betty, de manera acertada, leyendo esa parte de este preámbulo donde involucra a toda la comunidad. Me parece importante ese reconocimiento a que es un deber de la academia, de la sociedad civil, de los medios de comunicación terciar en el asunto de la paz. Alrededor de lo que planteas, José Alberto, aquí hay un problema que va más allá de la coyuntura de lo que dijo la guerrilla en Oslo. Es decir, finalmente lo que dijo Iván Márquez allá es un discurso que pone de manifiesto ciertos elementos de esa crisis del modelo de largo plazo, no solamente del modelo neoliberal como tal, sino, digámoslo así, de este modelo de capitalismo que ha venido transformándose del 91 acá, pero que en sus esencias tiene más o menos ciertas características iguales, ¿cierto? Es decir, un modelo en donde se ha favorecido más la acumulación de capital que los procesos de redistribución del producto social y del beneficio para todos. Eso es lo que permite, tal como tú señalas, que seamos la quinceañera bonita en estos encuentros, ¿cierto?, donde estamos viéndonos como una economía estable, con una inflación relativamente estable, con una deuda externa que nunca hemos dejado de pagar como otros países de la región, con unas garantías para el inversionista, ¿cierto? Pero como correlato de lo mismo, todo cielo también tiene como correlato su infierno, ¿cierto? Entonces hay unos indicadores sociales en donde se empiezan a plantear un conjunto de cuestiones críticas, ¿cierto?, alrededor del modelo mismo. ¿Qué estamos viendo nosotros? Entonces, crisis en el modelo de la salud, ¿cierto? Problema de la cobertura, que se amplía sin calidad. Crisis en el modelo de la educación, ¿cierto? La desprofesionalización de la educación, todo lo que ha pasado con los maestros del decreto 1278, por ejemplo. Esas precarizaciones de esas condiciones que a la final han revertido básicamente en un mejor condición de inversión para los empresarios, pero no en una peor condición para la clase trabajadora. Lo otro es el problema que pone de manifiesto Iván Márquez. No es, a ver, digamos que quitándole un poco el protagonismo que las FARC tenía que darse en Oslo, desde el punto de vista de ponerse como un actor político, porque el siglo XX inauguró algo, y fue que todo aquel que estuviese en contra de los regímenes le pusieron un sello de terrorista. Entonces terrorista
Al Qaeda, terrorista la gente del País Vasco, la ETA, terrorista. Entonces eso es complicado porque desdibuja el contexto nacional en el cual se desenvuelve ese conflicto. Entonces quitarle el carácter político al conflicto. Y entonces las FARC finalmente, yo hago esa lectura, da esa señal en Oslo poniendo un conjunto de problemas políticos sobre el tapete con un énfasis histórico para recabar su posición, reafirmarse como una posición política. Pero más allá de lo que dice las FARC, si ustedes leen con detalle, es una posición que han reconocido los académicos históricamente aquí, Absalón Machado, el problema agrario, por ejemplo. El último informe de desarrollo del PNUD, estamos hablando de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas están hablando, en el último informe de desarrollo que lo encuentran en la página de las Naciones Unidas, del problema agrario en Colombia como prerequisito para la resolución del conflicto, el problema de la concentración de la tierra, los altos índices de concentración de la tierra que generan toda esta problemática del desplazamiento, de que Cali y otras ciudades grandes tengamos que asumir, como decíamos en el programa pasado, mano de obra con baja calificación, gente con desempleo aquí. Entonces miren que todos esos temas no son temas aislados, son temas que son aristas de una misma problemática, que es una problemática que finalmente es nacional. Ese informe del PNUD, y miren que lo dice Naciones Unidas, está poniendo de manifiesto esto: Colombia tiene que resolver su problema agrario para poder hablar de un proceso de paz, para poder hablar de un proceso de solución al conflicto, con un punto importante que por lo menos este presidente ha dado un paso adelante en eso, y es reconocer que en Colombia sí hay un conflicto y que por lo tanto no es un problema simplemente de gente que está de delincuentes comunes que han tomado las armas. Sí, estaremos en contra de todo acto de violencia desde la academia, desde otras posiciones, pero hay que reconocer que esos estados de beligerancia son, digámoslo así, que tienen un carácter político y se les ha reconocido. Me parece que eso es un paso importante. Doctor Federico, hay algo, bueno, usted como economista, que me llama la atención lo que dijo ayer el presidente Santos, relacionado a aquellas personas que devengan más de 3.3, hasta 3.3 millones de pesos, realmente no va a pagar renta, no se le va a cobrar impuesto a ellos. Es una reforma dentro de los estatutos de la reforma, de la reforma tributaria. Entonces, mirando ese aspecto, como quiere el señor presidente, ¿será que ya empezó a mirar futuristamente el tema de los diálogos que se van a hacer en la primera quincena de noviembre en La Habana y poder decirle a la FARC, bueno, ya se están haciendo algunas cosas, y va a empezar a hacer reforma en la parte, en la parte agrícola, donde dicen de que los productos de la primera necesidad, de la canasta familiar, no van a ser tributados? ¿Será que ya hay alguna ventilación de que el presidente está mostrando, o está cediendo algo a los próximos diálogos que se van a hacer a La Habana? Bueno, esa reforma tributaria es de vieja data, no obedece tanto a la coyuntura. Sobre eso sería bueno que conversáramos más detenidamente luego, porque esa reforma que se ha planteado, que la plantea el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas ha venido planteando ese tema desde que estaba en Fedesarrollo, y ese tema de disminuir los costos de enganche y despido de los trabajadores y disminuir ciertos elementos en términos de la tributación a las personas naturales. Miren que un elemento importante de esa reforma tributaria tal como se ha planteado, ¿no?, que es un debate que se va a dar en el Congreso y en el Senado en este momento, que hay que ponerle cuidado, tiene sus zanahorias pero también tiene sus garrotes. Entonces un elemento clave allí, ¿cuál es? Que favorece el proceso de paz, sí, que favorece el problema del agro, sí, es la disminución, digamos, hay esos IVAs que tienen, no tanto por el lado del impuesto a la renta, sino por el lado de los costos, el IVA que se plantea unificar, unos IVAs que estaban un poco altos, alrededor del 17, 20 y pico % para semillas, para químicos, para maquinaria pesada, se bajan y pretenden unificarse en el 16, pero digamos que esa es la zanahoria, y usted puede tener muy bajo el IVA, pero si no tiene la tierra ni la seguridad para trabajarla, pues no sabemos cómo el campesino puede funcionar allí. La política pública ha cambiado mucho en todos los aspectos, y hemos dicho, ojo, el fomento que teníamos en los años 50, los 70, desaparece. Ahorita ayudarle al campesino se nos volvió un tema de darle un crédito blando.
de volverlo cliente del sistema financiero. Correcto. Entonces, ahí hay un problema alrededor de eso. Bueno, ¿con qué responde el campesino? ¿Cuál es la política de fomento? ¿Cierto? A ver, en esto de la reforma tributaria, vinculado con que se está adelantando el presidente a lo de la paz, yo diría que no es una gran habilidad del presidente. En primer lugar, ha salido a decir una cosa que es cierta, pero vamos a explicarla. Yo no le estoy aumentando los impuestos a los colombianos. Si no le está aumentando el impuesto a los colombianos, entonces, ¿por qué se hace una reforma tributaria para obtener mayores recursos? No tendría sentido, es la lógica. La respuesta es porque no aumenta, le está bajando, como acaba de decir el doctor Vallejo, a unos sectores económicos que estaban pagando, por ejemplo, un IVA muy alto, pero la base que tiene que contribuir con esos impuestos indirectos se aumenta, y ahí es donde está el quid del asunto. Es decir, a los ciudadanos de clase media y los sectores populares nos va a tocar pagar mayores impuestos a través de esos indirectos, no los directos, sino lo que se llaman indirectos. Segundo lugar, claro, baja el IVA, por ejemplo, se dice, van a beneficiarse el sector rural, y entonces nos estamos adelantando a la agenda y le vamos a mostrar a la guerrilla que sí hemos cumplido, que nosotros sí somos demócratas y sociales. Pero resulta que se los baja a los agroquímicos. ¿Quiénes son los de los agroquímicos? Las multinacionales. Y entonces, pero la otra parte que tiene que ver con el agro sí queda con un IVA muy altísimo, es decir, nos está perjudicando a los colombianos y le está favoreciendo para que las multinacionales extranjeras entren en muy buenas condiciones aquí al país. Esos son los debates, y entonces nos está haciendo una reforma tributaria donde no se nos está oyendo a los colombianos. Mire, es que uno de los puntos aquí en este acuerdo se dice del acceso a los medios de comunicación, eso en la participación ciudadana. Nosotros no podemos esperar que llegue al 15 de noviembre para que nos apersonemos de esto. Es que la participación ciudadana la tenemos que exigir desde ya, y como ellos no nos dan, nosotros nos la tenemos que tomar, porque la Constitución nos dice, y nosotros simplemente estamos ejerciendo un derecho. Los derechos no son para que queden ahí escritos, sino para ejercerlos. De manera que en eso de la reforma tributaria, en relación con lo de la paz, no es para generarnos paz, es para beneficiar a unos sectores económicos, para beneficiar a las multinacionales. Y lo del agro, eso también hay que analizar muy bien la ley esta de restitución de tierras, porque no es tan cierto que todos los desplazados y todos los despojados de la tierra van a volver otra vez a su lugar del cual fueron desalojados violentamente, porque hay una serie de consideraciones allí que las analizaremos en este programa. No solamente hay consideraciones, sino que posiblemente lo que hay que tener en cuenta es que muchos de los que han sido despojados de las tierras van a recibir sus títulos, pero para que queden en situación jurídica, usted que es abogada, de poderle vender a los poseedores de hecho que están en las tierras explotándolas, porque el campesino que ha sido desplazado no va a tener capacidad económica para ponerla a producir, y por lo tanto le va a tocar entregarla por 2 o 3 o 5 millones de pesos hectárea. Sí, teleaudiencia, sí, compañeros de mesa, usted ha tocado el punto, es para legalizar lo ilegal. Para legalizar el despojo, mejor dicho. Sí, señor. Antes de seguir adelante, vamos a ver la primera nota preparada por el Consejo de Redacción del Informativo de Nuestra Gente. ¿Qué opina la gente? ¿Qué dice en torno a este tema? El tema relacionado a lo que estamos diciendo hoy en el informativo. Ante todo, algunos funcionarios, algunas personas que han llegado de afuera aquí a la ciudad de Cali. Vamos a ver la nota. Según el comunicado oficial, el reparto agrario es el primer punto a tratar en la mesa de diálogo entre el gobierno y las FARC los primeros días de noviembre en La Habana, Cuba. Los diálogos de paz son positivos y lógicamente esperamos que esto pueda generar empleo,
como lo dijo ahora el conferencista Orlando Hernández, es una oportunidad para que haya cooperación internacional, puesto que van a haber personas a las que hay que garantizarles su inserción laboral. Entonces es una oportunidad para generar empleo, para que la cooperación internacional se fije en Colombia y puedan haber proyectos con el fin de que estas personas que van a integrarse a la vida laboral legal tengan opciones en ese medio. Algunos analistas evalúan el reparto agrario como una oportunidad histórica de hacer una reforma agraria eficaz que garantice a un porcentaje de la población ingresos dignos y equitativos. Hemos visto cómo en este receso que ha habido de la paz que hemos tenido ahí interna en esta zona del sur del Tolima y noroccidente del Huila, pues nos hemos dado cuenta cómo las tierras han valorizado, cómo la gente ha regresado, cómo el comercio se ha reactivado, o sea que eso no tiene discusión. Yo pienso que es nuestra mejor opción y nuestra única opción de poder reactivar socialmente y económicamente nuestra región. Datos oficiales revelan que existen 5.5 millones de hectáreas en disputa, de las cuales 1.2 están en manos de los grupos al margen de la ley y otras en abandono o pleitos jurídicos. Decíamos antes de la nota que muy seguramente el campesino va a recibir los títulos, pero no va a poder ejercer el derecho de posesión y el derecho de activación de la producción de esas tierras, y por lo tanto el único camino que le va a quedar es entregársela a quien ya la está explotando por un cambio de 2, 3 o 5 millones de pesos hectárea, y se va a seguir engrosando los cinturones de miseria de las grandes ciudades, pero ya quedó sin el título de desposeído. Doctor Teja, disculpe, entonces, ¿qué significa la legalidad de tierra entonces en Colombia? Pues esa es la obligación que tenemos aquí, demostrar en qué consiste eso, que realmente hay una serie de aspectos en esa ley de restitución de tierras que permiten al Estado colombiano que no siempre el desplazado, el despojado, pueda volver a esa tierra, como usted bien lo dijo, sino que hay dos alternativas. Se le puede entregar tierra en otro sitio, en otro lugar, o se puede hacer una compensación. Fíjese usted que la ley no habla de indemnizaciones, habla es de compensación. Si hablara de indemnizaciones sería un término mucho más integral, que abarcaría otra serie de aspectos, no solo lo relativo a la tierra. Habla es de compensación. Es decir, por eso digo que se va a legalizar lo que es ilegal. Vamos a seguir asumiendo los colombianos el costo social, económico que genera el desplazamiento de estas personas, el no poderlas reubicar. Pero además, dentro del desarrollo del subtemario que hay en la política de desarrollo agrario integral, como primer punto, se habla de formalizar el empleo, de erradicar la pobreza, entre otras cosas. Mire, el gobierno no está tan interesado en este momento en hacer una verdadera explotación rural. El país ya ha dejado de ser rural. ¿Para qué necesita el gobierno estas tierras? En primer lugar, para su locomotora minero-energética. Es muy dramático lo que está pasando en el país, donde la mayoría del territorio colombiano, la mayor superficie, se les está entregando títulos mineros, no solamente a los extranjeros, sino también a algunos colombianos. Y eso se ha vuelto un negocio de explotación económica, vendiendo, traspasando esos títulos mineros de unos valores inimaginables. En segundo lugar, ¿qué es lo que pretende hacer también el gobierno nacional? Entregarle la biodiversidad a estas multinacionales. Entonces, dejar la Amazonía, por ejemplo, en manos de estas multinacionales. Por eso es que es muy importante lo que tanto el gobierno nacional como la insurgencia firmaron como preámbulo en este acuerdo en La Habana, donde dice el desarrollo económico, pero le pusieron estos dos condicionamientos: con justicia social y en armonía con el medio ambiente, como garantía de paz y de progreso. Muy bien, a ver usted, doctor Federico, pronúnciese de la academia con respecto a
este diagnóstico que muy claramente está planteando la doctora Betty? ¿Por qué no me permite una interpelación 30 segundos? Gracias, doctor. Mire, por eso es que nosotros consideramos que aquí la única alternativa es una Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa, apropiándonos, entre otras cosas, de ese punto que dice de la participación ciudadana que está en el temario, donde hay que hacer uso de todos los mecanismos. El Congreso de la República, este o el que venga, no nos van a hacer la reforma que el pueblo colombiano necesita y exige. Tenemos que ser nosotros y que nos den las posibilidades a todos los sectores para realmente participar en forma activa en la política. Gracias. Muy bien, antes de que el doctor Federico nos responda, permítame, mostramos la nota que nuestros periodistas nos han preparado para continuar con este tema. Con un panorama donde el 35% de la población gana menos de un salario mínimo debido a razones como la saturación del mercado laboral en las ciudades intermedias y en la capital, el uso productivo de las tierras no se ha potencializado como tal. El tema económico y el tema de tener un entorno en donde todas esas variables estén sanas es muy importante. Colombia, pues, de verdad tiene unos de los más altos índices de violencia y eso impide o frena mucho que algunos otros países de verdad quieran apoyarnos. Tenemos grandes problemas con el tema de derechos humanos y eso hace que las otras naciones no se vean tan motivadas a invertir en Colombia, a que los empresarios de Colombia puedan salir al mundo y que definitivamente flujos de recursos por aliados y por cooperación ingresen al país. Entonces sí, el que tengamos un ambiente más seguro, que el tema de violación de derechos humanos sea un tema superado en Colombia, pues mejoraría mucho nuestra posición como país. El 27% del Producto Interno Bruto lo representa la agricultura y ganadería, una cifra que no es despreciable, pero que podría incrementar con la implementación de estrategias vigorosas. Es importante para el gobierno nacional, departamental y municipal que los acercamientos de los diálogos de paz, consideramos de que es una gran oportunidad de empleo, principalmente en nuestra ciudad de Armenia. Estamos viendo de que estamos trabajando muy fuerte en lo que es el tema de vocación económica. Tenemos una oferta porque se está convirtiendo nuestra ciudad en un paraíso para invertir, vivir y disfrutar, y este es el resultado de los megaproyectos que están en este momento, como los centros comerciales, los parques temáticos, pero encontramos una deficiencia que es la mano de obra especializada. Entonces, ¿qué sucede con esto? Con los diálogos de paz vamos a ver que van a haber personas que van a estar disponibles para la inclusión en el empleo, pero también vemos de que necesitan unas capacitaciones especiales para que puedan acceder a una mano de obra especializada en el tipo de compañías que nosotros estamos demandando en este momento laboralmente. Viabilizar la implementación de proyectos productivos de largo plazo debe ser uno de los puntos claves de la restitución de tierras. Doctor Federico, le estaba pidiendo que le respondiera al diagnóstico que la doctora Betty estaba haciendo sobre el tema. Bueno, me parece pertinente la apreciación de la doctora Betty sobre el problema que puntualiza al respecto de la tenencia de la tierra que está legitimando o legalizando, más bien no legitimando, legalizando un proceso que ya viene andando. Aquí hay un punto que es clave. Miren que a nivel local, también dentro de la ciudad, no solamente en el tema rural, sino también en el tema urbano, muchas veces se ha intentado, a nombre del beneficio de las personas, favorecer ciertas políticas que le dan a la persona la titularidad. En Cali, por ejemplo, hace poco 50.000 predios que no tenían titularidad, se pretendía dar la titularidad con dos argumentos. Uno, el problema del impuesto predial. Una vez usted se titulariza, así sea en un tugurio, tiene que pagar impuestos. Dos, un elemento importante para la banca, y es que una vez que usted tenga una casa propia, pues tiene derecho a empeñarla en el sistema financiero, es decir, un respaldo para usted hacer un crédito con toda esta lógica del emprenderismo y toda esta cuestión que se está vendiendo ahora. Entonces usted se puede volver más fácilmente cliente del sistema financiero si tiene un título que acredite que eso respalda una deuda que usted haga. Es el discurso del otro sendero, del peruano. Claro, entonces ahí hay un elemento importante, y es que
Parte del desarrollo, como se entiende hoy, es menos fomento y más crédito blando, pero crédito finalmente. Y el crédito necesita un respaldo. ¿Quién es el garante? La misma tierra, ¿cierto? Entonces, de alguna manera es preparar un poco el terreno hacia allá. Lo otro es la legalización del traspaso de propiedades de la tierra. Nosotros no podemos olvidar la historia reciente, en menos de 70 años, la historia del norte del Cauca, del sur del Valle. Pueden mirar los registros notariales, ¿cierto? Y ustedes ven que la mayoría de los negocios se hacían con fulanita viuda de, ¿cierto? Entonces hay una expropiación por la vía, entre comillas, legal, porque lo hacemos ante notario, ¿cierto? Pero entonces negociamos con la viuda o negociamos con alguien que está bajo presión. Esas condiciones, la titularidad de la tierra no garantiza el beneficio y el uso de ella por parte del campesino. Entonces habría que hacer un acompañamiento mucho más integral que asegure, primero, que esa tierra sea productiva, y segundo, que la titularidad de esas tierras se va a respetar y no simplemente va a ser un eslabón dentro de una cadena de expropiación legalizada. Muy bien, saludamos al doctor Pablo Borrero y le pedimos a él que también nos dé sus luces con respecto a lo que ya la doctora Betty y el doctor Federico están planteando con respecto a la titularidad de la tierra y la inclusión del campesinado a la dinámica económica del país. Bueno, en primer lugar, pues un saludo a todos los televidentes y a los compañeros de la mesa. Bueno, después de haber estudiado a fondo la ley esta de víctimas y restitución de tierras, uno se encuentra en términos generales que pues con la aplicación de esa ley no se va a resolver el problema de la concentración de la propiedad en manos de unos cuantos, y que hoy en Colombia es pues una cosa muy grave, porque hoy existe mucho más concentración de la propiedad rural que en años anteriores o en décadas pasadas. Y en segundo lugar, pues que con base en esa ley tampoco va a ser posible la restitución de las tierras a los campesinos y colonos, porque pues ya sabemos el modus operandi que se genera cuando, por ejemplo, un campesino o un colono, con la asistencia desde luego del Estado, de las unidades esas que se han creado pues para apoyar la restitución de esas tierras, se encuentran con un finquero que ha hecho una inversión agrícola importante, agroindustrial, por ejemplo, en ese fondo, y que pues se presume que es propietario o poseedor de buena fe, porque así lo señala la ley. Y entonces la salida que le da la ley de restitución a ese problema es de que se entre a negociar. Hay esa posibilidad, la ley contempla esa posibilidad, y esa negociación puede significar pues un porcentaje para el campesino o colono desplazado, puede significar un arreglo económico de otra naturaleza, en fin, y todo eso va a estar sujeto, cuando no hay un arreglo directo, a todo un proceso judicial con todas las instancias y todas las formalidades y los trámites, que demanda mucho tiempo y que finalmente deja en manos del juez o magistrado la decisión final, porque inclusive en la propia ley se consagra la posibilidad de que si el juez o magistrado considera de que es suficiente lo que se ha dicho dentro del proceso, entonces no entra a considerar otras pruebas y entra definitivamente a fallar. Es decir, es una ley que efectivamente va a formalizar una situación que hoy se presenta, pero que básicamente va a favorecer a quienes de tiempo atrás se han posesionado esos fondos utilizando toda clase de maniobras o negocios o la violencia para poder acceder a esa tierra. Yo pienso esto, el problema del desarrollo rural pasa necesariamente por la recuperación de la soberanía del Estado sobre la tierra. A mí me parece que es importante esto de la titularidad en cabeza del Estado. Yo pienso que se puede organizar, planificar el desarrollo rural sobre la base de que el Estado pueda disponer en un momento dado de unas determinadas zonas, por ejemplo, para dedicarlas a la seguridad, atender la seguridad alimentaria,
para entregarlas en usufructo a campesinos y colonos para que puedan vivir allí y tener una pequeña hectárea y explotarla para el uso doméstico. Inclusive entregar algunas pequeñas franjas de terreno para el disfrute, ¿no?, de los ciudadanos, de las personas, etcétera, etcétera, pero siempre sobre la base de que el Estado pues sea el propietario. La propiedad de la tierra no debe salir de manos del Estado, debe estar en cabeza del Estado y solamente debe entregarse el usufructo, ¿no?, a las personas que para efectos de la producción, la recreación, la habitación, la requieran y la necesiten. Don Pablo, pero hay algo, y doctor Federico, se habla muy bien y se toca los temas y los grandes editoriales de los grandes periódicos del país habla de la restitución de tierras y que el gobierno está articulando el tema. Pero es que si uno mira el tema de las tierras, ¿quién está detrás de las tierras que realmente deben explotar los campesinos? Los grandes grupos económicos, los terratenientes, son los grandes acaparadores. Entonces se habla de que el sector de notarios, de jueces, el gobierno central puede adjudicar esas tierras al campesino, pero no puede. Legalmente no se puede, don Pablo y doctor Federico, precisamente porque esos grandes grupos económicos están detrás del gobierno y no se pueden dar esta situación. Y es difícil, doctor Federico. Sí, no tanto que no se, más bien no se debería desde un punto de vista moral. Hay un asunto concreto, que era parte de lo que señalaba el doctor Pablo, una cuestión, y es ¿cómo se articula todo este problema de la restitución de la tierra a procesos de desarrollo? Miren lo que ha venido ocurriendo en procesos donde hay proyectos grandes, en donde se llama al capital internacional o al capital nacional, en donde se pretende articular al campesino. Todo lo que ha pasado en el Urabá antioqueño, en ese pedacito de tierra apta para el cultivo de la palma de aceite. Los emplazamientos que se han dado allí, en donde esa palma pues tiene unos cogollos grandes, unos racimos del cual se saca ese aceite, se le ha dicho al campesino, mire, aquí hay unos señores que van a montar una planta, ellos les van a comprar la producción, les hacemos un crédito blando, produzcan en tantos años y están esas refinerías allí. O sea, la refinería no es del campesino, no es del Estado, el campesino va a venderle a ellos, pero miren que están generando un problema de mercado. ¿Por qué? Porque el único comprador, es decir, están generando un monopsonio, que es un único comprador, de la misma manera que un monopolio es un único vendedor, un monopsonio es el único comprador, y cuando yo soy el único que compra esos cogollos de palma, pues tengo una posición dominante. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar a largo plazo con ese campesino y con su producción y con su tierra también? Pues muy probablemente, si no puede responder con un único vendedor, ¿cómo va a sacar esas, si lo que vale es el aceite? ¿Cuánto vale transportar desde el Urabá antioqueño hasta Lloreda Grasas, acá en Cali, esos cogollos inmensos de palma? Incluso eso aquí yo no creo que se procese, eso no llega en esos cogollos de palma, sino que llega al aceite crudo. Bueno, eso valdría una cantidad de plata que el campesino no tendría cómo pagar ese producto, ni nadie se lo va a comprar, y mucho menos se lo va a poder sentar a comer él con su familia. Entonces, miren que esa no articulación es complicada, ¿cierto? Yo sí le apuntaría más a procesos de desarrollo en lo local, en donde, por ejemplo, esas refinadoras fueran estatales, generaran un recurso para el Estado, ¿cierto? Y estuvieran articuladas a un proceso en donde el Estado intervenga de una manera mucho más eficiente. El Estado se ha vuelto simplemente un Estado garantista de la correcta del correcto traspaso de derechos de propiedad, es decir, está aceitando las lógicas simplemente del mercado y se le olvida que hay otras formas de acción y de intervención, que las empresas estatales pueden existir y ser rentables y viables. Claro que bueno, me regala un segundo, don Pablo, porque hay un televidente que quiere opinar. Su nombre, por favor, y de qué parte nos llama de la ciudad. Buenos días. Muy buenos días. Su nombre, por favor, y de qué parte nos llama. Luis Ángel Bernal Ortega. Dígame, Luis Ángel. No, pues para hablar sobre la tasa de usura de los bancos. Díganos, Luis Ángel. Que uno, pues, hace un préstamo y le cobran el doble, ¿no? Usted presta 1 millón y le cobran 2. Y si va usted a refinanciar, por esa refinanciación le cobran también. Sí, don Luis Ángel. Si va
Así, señor, sí, doctor. Sí, don Luis Ángel, en algún programa futuro vamos a tocar el tema de los costos de la oferta financiera que hay en el país. Hoy estamos hablando del tema del empleo, de la posesión agraria, de la titularidad de las tierras, en el contexto de lo que es este inicio de negociación hacia la cesación del conflicto interno. Pero su preocupación es muy importante y tomamos nota para preparar un programa en este sentido y lo invitamos a que en ese momento nos pueda comunicar. Don Pablo, el doctor Federico está hablando de algo que es como un punto intermedio entre lo que entendí era su posición y lo que él está planteando. Usted, no sé si entendí bien, usted está invitando a una especie de colectivismo de la propiedad de la tierra en manos del Estado y que el Estado le entregue en usufructo a los particulares. Pero el doctor Federico lo que está planteando, entiendo yo, es que la tierra puede estar en manos de los particulares, la mayor cantidad posible de ellos, los ciudadanos, pero que para evitar esos controles de un solo comprador que pone las condiciones a los campesinos, sea el Estado el dueño de las cadenas de transformación y de intermediación y no que deje al pequeño campesino en manos del gran comprador. Bueno, el problema es que dentro de las condiciones del sistema capitalista eso no es posible, porque hoy lo que impera en la economía mundial es el monopolio, la transnacional, y pues es imposible que hoy el campesino propietario de un fondo de terreno, pues que está explotando un producto agroindustrial, pues logre condiciones favorables para el mercadeo de su producto, ¿no? Con las transnacionales, que lo que les interesa fundamentalmente es explotar económicamente el trabajo y aprovecharse de las condiciones de las nuevas fuentes de materias primas y el control de los mercados para poder pues incrementar su cuota de ganancia. Mire, la política de distribución de la tierra, ¿no? Fundada pues en todas esas concepciones que en América Latina tuvieron su fundamento de argumentación en todo lo que se decía desde la CEPAL, por ejemplo. Eso ha fracasado. Es decir, el problema no es convertir en más propietarios privados, en tener más propietarios privados que finalmente no van a poder organizar ni su vida, ni van a poder contribuir al desarrollo económico. Porque, entre otras cosas, para poder planificar el desarrollo rural se necesita que el Estado tenga en sus manos el poder no solamente de la propiedad, sino de la decisión política para poder desarrollar armónicamente el campo en armonía con el desarrollo industrial. Claro, obviamente hay que coordinar con el Estado, hay que coordinar el desarrollo agrario con el desarrollo industrial y con el desarrollo de los servicios. Ahora, cuando yo hablo de que hay que recuperar la soberanía sobre la tierra por parte del Estado, no estoy llegando a esos términos absolutos de colectivismo, de estatización de todo lo habido y por haber. No, se trata fundamentalmente de que en lo fundamental habría que sustituir la propiedad privada por la propiedad social, en lo que toca con los aspectos fundamentales para el desarrollo y crecimiento económico. Eso es lo importante. En un proceso de transición, lógicamente, va a coexistir la propiedad social, ¿no?, del Estado, fundamental para el desarrollo y crecimiento, con la propiedad privada, ¿no?, con el objeto de que se vaya integrando esa propiedad privada y vaya siendo sustituida en la práctica por la propiedad social, que no es propiedad estatal. La propiedad social es la posibilidad que tiene el Estado de entregarle a los particulares en usufructo, ¿qué? Pues todo lo que genera riqueza, todo lo que puede traer bienestar, todo lo que puede servir para incrementar la prosperidad de la gente. Pero déjeme decirle una cosa más. Claro, hay que articular, es un proceso integral. Es toda una revolución, y eso en las condiciones del capitalismo no se puede hacer a medias. Usted no puede socializar la propiedad en el capitalismo, ¿no?, y dejar los otros aspectos de la vida económica por fuera. ¿Por qué?
porque pues sencillamente se entraría en una gran contradicción que redundaría no en beneficio, sino por el contrario traería graves consecuencias para el desarrollo económico. Y finalmente quiero decirle una cosa, mire, claro, hablar del desarrollo rural no solamente es hablar de la tierra, de la tenencia de la tierra, hablar del desarrollo rural, y no solamente rural, sino urbano también, porque hay que hacer reforma agraria y reforma urbana, ¿no? Y significa, pues, asistencia técnica, educación, condiciones para el campo, una serie de aspectos que son esenciales para poder integrar todo esto. Me permite un segundo, don Pablo, porque tenemos un televidente que también quiere opinar sobre el tema. Buenos días, su nombre y de qué parte nos llama. Buenos días, les habla Melquisedec de Diego. Escuchándolos a ustedes, yo he tratado aquí de hacer un resumen importante de lo que ustedes han tratado. La situación es que el país, a como está, debe resolverse algunos problemas, como algunos apuntes ya lo dijeron ustedes allí. Primero, el problema agrícola es indispensable resolverlo en el país. Segundo, la parte vial de la construcción de carreteras, porque eso los gobiernos a través de la historia fueron inferiores a realizar vías de comunicaciones para el desarrollo del país, y eso hay que hacerlo. Tercero, la industrialización y la tecnología para el país que se necesita, porque esto genera empleo. El otro punto, el elector primario, que es el que elige a los representantes, y voy con el Congreso. Ahí es donde ellos, cuando hacen las leyes y están afectando al ciudadano común y corriente, a la sociedad, entonces ahí es donde yo les dejo una inquietud a ustedes y a la doctora, para que al elector primario verdaderamente se organice, y para que así hagamos un referendo o una papeleta cuando haya una elección, para que cuando seamos afectados por una ley, entonces el elector primario entre verdaderamente a responder por ese olvido que nos hacen aquellos ciudadanos que los elegimos para que nos representen en el Congreso. Y hay otra situación, la atención de la salud en los niños, de la ley 100. Esa ley, como decía el secretario de Salud hoy, hay que cambiarla a nivel nacional porque no están atendiendo a los niños, y se murieron 2 niños ya en Bogotá. Don Melquisedec, mañana vamos a hablar del problema de la salud en este programa informativo. Lo invito a que esté muy presente del panel que vamos a tener mañana viernes. Pero ahora, atendiendo precisamente a sus propios comentarios, yo le pido al doctor Federico que se refiera brevemente en los últimos minutos que nos están quedando del programa al tema de la industrialización y desindustrialización del desarrollo económico de Colombia. Bueno, ahí hay un tema que es transversal y tiene que ver con el carácter del Estado, tiene que ver con parte de lo que don Melquisedec le estaba diciendo de manera, esa síntesis que hace. Lo felicito por eso, está poniéndole cuidado y pone un punto importante, y es el problema de la organización política. Miren que las políticas públicas que se traspasan en programas de gobierno dependen de lo que los partidos políticos proponen, de las leyes que se plantean en el Senado, es decir, dependen de un conjunto de situaciones que son socialmente problemáticas y que se deben de poner en el tapete político a través de los partidos. Esos procesos de industrialización han estado de la mano de un conjunto, digámoslo así, de sectores desde la política, los partidos que no están funcionando bien, y de sectores desde el lado empresarial y del Estado que han intentado plantear los procesos de industrialización con una simple apertura, sin un carácter del Estado que tenga un acompañamiento mucho más serio alrededor de esos procesos, como ponían el ejemplo de articular la tierra, la tenencia de la tierra a procesos que sean del Estado, con una industrialización muy apoyada desde el Estado. Los casos de Corea con los Chaebol, por ejemplo, que incluso han sido procapitalistas, han visto que es un capitalismo que no es simplemente un capitalismo regulador como el neoliberal, sino que un capitalismo que acompaña al empresario grande o pequeño en esos procesos. Miren que el carácter del Estado no desaparece, sino que toma formas distintas. Por eso ese carácter del Estado, y ahí retomo un poco lo que decía el doctor Pablo, alrededor de
de la tenencia por parte del Estado. No es cualquier tenencia o concentrar la tierra por parte del Estado. Nosotros tenemos un ejemplo concreto. Todo lo que hay en el subsuelo nacional es del Estado. O sea, si usted tiene por fortuna debajo de su predio un pozo petrolero, le informo que no es suyo, es del Estado, ¿cierto? Entonces, esos recursos que están allí son de todos. Miren qué ha pasado. Ya esa propiedad ya está socializada. ¿Y quién la asigna? La está asignando el Estado. Ya está colectivizada. Es de todos ese subsuelo. ¿Y el Estado qué es lo que ha estado haciendo? Dándole a unos particulares. Entonces, miren que el carácter del Estado preexiste como condición a un correcto desarrollo. Entonces no es simplemente que la tierra sea estatalizada, porque si es estatalizada el Estado va a tener, dependiendo de su carácter, la potestad de dársela o a los campesinos, o a los grupos económicos, o a quien considere bien. Entonces ahí hay que tener en cuenta esa exhortación que hace don Melquisedec alrededor de organización política para poner dos temas sobre el tapete. Déjenme, les hago una última pregunta a ambos y les suplico que me contesten muy brevemente porque el tiempo se nos acabó. Y para encontrarle la comba al palo, ¿no hacen falta las organizaciones campesinas? ¿Qué se hizo la ANUC? ¿Qué se hizo la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos? Hoy debiera ser la protagonista por excelencia, sentada ante la mesa con el gobierno y con los grandes industriales para definir las reglas del juego de cómo el campesino pequeño retorna al campo y cómo no lo van a expoliar de nuevo. Pero respóndame de manera muy breve, porque el tiempo nos acabó. Pero permítame un momentico, es que el doctor Federico ha dicho una cosa que es muy importante, pero hay que aclarar un asunto. Los recursos que están hoy en el subsuelo no son de todos, esa es la apariencia. Son recursos estatizados pero no socializados, son recursos para que el Estado los negocie como lo está haciendo con las transnacionales. Si estuvieran socializados y este fuera un régimen distinto, un régimen democrático y progresista, estarían al servicio de la comunidad. Ahora, lo que usted me pregunta, señor director, ¿qué es lo que ha pasado con esas organizaciones campesinas? Bueno, que pues se crearon con el fin de defender los intereses de poblaciones enteras de campesinos y colonos, pero fueron mediatizadas por la politiquería, por el clientelismo, fueron compradas inclusive por el propio Estado, y hoy muy pocas de esas organizaciones cumplen un verdadero papel. Al lado de eso, claro está, hay un resurgir de la lucha campesina en todo el país, y eso lo demuestra pues esos movimientos que hay de indígenas y de afrodescendientes y los todas esas cosas. Los páramos y finalmente, déjeme decirle esto: sin producción no hay sociedad. Y sin desarrollo del campo no hay industria. Aquí lo que tenemos es un disfraz del crecimiento y desarrollo económico que se traduce en incremento del comercio con artículos venidos de China y con el crecimiento de la informalidad, con vendedores ambulantes que crecen en todas las ciudades. Muy bien, a ver, doctor Federico, cierre usted, por favor. Bueno, sí, la doctora Betty en el inicio del programa hizo una lectura de lo que se había propuesto en La Habana para discutir posteriormente como preámbulo en Oslo y lo que se va a seguir discutiendo dentro del proceso de paz. Dentro de ese elemento hay algo muy importante y es la participación de todos. Yo hago un llamado a la organización porque sencillamente lo que se ha desarticulado es el movimiento político, no politiquero, sino político, donde la expresión del ciudadano se plasme en términos de los procesos de desarrollo, donde se plasme a través de los programas, donde esa voz, ¿cierto?, que reconoce los intereses de las comunidades, tenga un peso y un reconocimiento. Las comunidades hoy por hoy están muy desorganizadas, los partidos políticos, la crisis de los partidos políticos que son clubes electorales nos ha llevado a eso. Esa organización civil yo creo que tiene que resurgir para la participación democrática correcta. Muy bien, amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Recuerde que este programa tiene el propósito de que usted se informe, para que usted piense y usted decida, siempre en función del bienestar colectivo, el bienestar de todos. Buenos días.